Listo, buenas tardes a todos. Bienvenidos al noveno Meetup de este año. Me presento, mi nombre es Julián Forero. Aquí les dejo mis datos. Yo soy Event Manager para FluidAtax. Aquí les dejo mis datos de contacto para que si tienen alguna pregunta puedan hacerlo por allí. Antes de comenzar, quisiera como dejarles claras unas reglas de oro para que podamos llevar este Meetup. La idea es que podamos hacer cada pregunta que tengamos pues, sobre la sección que tenemos de Q&A. Adicional, al final de la presentación vamos a tener un QR de una encuesta donde ustedes van a poder calificar la presentación que vieron el día de hoy y adicional comentarnos si quieren ver algún tema adicional en los siguientes meetups. También van a poder participar por un Amazon Gift Card de $50 al diligenciar la encuesta del final de la presentación. Por otro lado, quiero de una vez invitarlos al siguiente tema que vamos a tener el 16 de octubre, que es cómo obtener la OSMR, la va a dar Oscar Uribe. Aquí van a poder tener el QR para poder registrarse y poder tener, digamos, ya la inscripción en Linder para el siguiente mitad. El día de hoy les presento, nuestro speaker va a ser Renzo Machado, Security Tester para FluidAtax y aquí están sus datos de contacto. Entonces ya aquí le doy la palabra a Renzo para que continuemos. ¿Listo? Listo, muchísimo gusto. Como bien dijo Julián, yo soy Renzo Machado, Security Tester en FluidAtack. Hoy les voy a estar hablando de cómo hice yo para certificarme en la CPTS de HackTheBox, la certificación de Penetration Tester Specialist. En esta presentación voy a hacerles primero una introducción, luego voy a hablarles sobre el Job Role Path de Penetration Tester, cómo fue mi experiencia con el examen y el reporte, mi experiencia en general y unas recomendaciones sobre cosas que me hubiese gustado hacer en el examen y creo que a ustedes les servía también. Empecemos con la introducción. Antes que nada, me gustaría hacer un pequeño disclaimer y es que voy a hablar sobre mi experiencia en cada uno de los puntos. Mostraré herramientas que me fueron útiles tanto para el examen como para el reporte. Daré algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de realizar el examen y también ofreceré consejos para cuando ya se esté en el examen. Contexto de la certificación. Esto me parece bastante importante que se entienda porque después de hacer la certificación me di cuenta que no era una certificación tanto para junior, sino que era más orientada como a pentester semi-senior o pentester senior, aunque igual un junior, luego de hablar con un compañero que tiene la CPTC también llegamos a la conclusión de que un junior también podría llegarla a sacar, solo que tendría que estudiar mucho más y practicar también mucho más. Es una certificación con enfoque a Black Box, no te dan código ni te dan absolutamente nada, solamente te dan un IP. No es un examen Proctored, no sé si alguno de casualidad ha hecho exámenes de Offensive. Esos exámenes tienen un software para vigilar a uno, en este caso no tienen nada de eso. También se va a la idea de esta certificación es que uno aprenda cómo realizar un pen testing en un entorno empresarial simulado y cómo uno puede elaborar un reporte bastante profesional sobre lo que uno encontró. Los temas del PAD. En este caso, los temas principales van a ser que si vulnerabilidades relacionadas al WASP Top que si SQLI, XSS, problemas de autorización, ese tipo de cosas. Privilege Escalation, tanto en Windows como en Linux. Active Directory, que si cómo enumerar un Active Directory, cómo atacar, también atacando aplicaciones comunes en Windows, pivoting. Y también hay un módulo en específico que es sobre el reporte, que ese en específico también les recomiendo que tengan mucho, que lo estudien bastante bien. Ahora, sobre el precio de la certificación. En este caso, la certificación se tiene que comprar con algo que se llaman cubos. Estos cubos son como decir una moneda, pero de Hack the Box, que se utiliza para desbloquear los módulos necesarios para poder estudiar para el CPTS. En este caso, para poder desbloquear todos los módulos se necesitan 1970 cubos. Hay varias opciones para tenerlos. Por lo menos yo la que yo hice fue comprando suscripciones a la academia, pero también uno puede comprar directamente los cubos o puede comprar una suscripción anual. En mi caso, yo compré la suscripción Gold, compré 3 suscripciones Gold y ya con lo que de las suscripciones Gold más los que me daban los módulos, ya con eso completé para el examen. Pero también está la suscripción anual, que en esa suscripción anual te permiten hacer todos los módulos
y también tienes un voucher para el examen. Si lo hacen como lo hice yo, por lo menos comprando las suscripciones Gold, en ese caso sale como en $380 más o menos. O sea, se están ahorrando como un poquito más de $100. Eh, Como tal, el voucher cuesta $210 y como pueden ver en el módulo como tal, o sea, el pad de Penetration Tester da 450 cubos, que por eso es que yo pude lograr la certificación con solamente 3 suscripciones Gold, que con esos cubos completé. Ahora voy a hablar como tal sobre el Rob Job Pad del Penetration Tester, que esta es una de las partes más importantes en la preparación. Esto se divide como tal en módulos, son un total de 28 módulos. Cada uno tiene laboratorios prácticos. O sea, casi, mejor dicho, casi todos los módulos tienen laboratorios prácticos. Hay algunos que son un poquito más teóricos, que no tienen como tal si te explican las cosas, pero no te dicen mucho más. Todos tienen temas con mucha información, demasiada. Hay algunos que incluso, o sea, lo que hacen es como tal es esforzarse porque uno entienda por qué ocurre la vulnerabilidad, cómo se puede explotar y cómo se puede corregir. Entonces, por eso digo que tiene demasiada, porque llega un punto que ya uno como que dice, ya entendí el punto, pero aún así me siguen explicando más. Y no necesité, en mi caso no necesité fuentes externas para estudiar adicional. Y al final de cada módulo también hay como una especie de examen, que no es tal cual un examen, es como un mini laboratorio, que la idea es poner en práctica lo que uno vio en todo el módulo. O sea, no es para explotar una sola vulnerabilidad, sino que a lo mejor se explotan varias, que la idea es como para repasar como tal las secciones. Cada sección, hay unas secciones que son teóricas y secciones que son prácticas. Las secciones prácticas te dan cubos. Las secciones teóricas son las que normalmente tienen este librito, que es este librito verde que ven acá, y las que son prácticas son estas que están acá como un cubo. Esas que son prácticas siempre dan cubos que permitan a uno completar si en caso tal de que uno quiera desbloquear un módulo adicional. Algunas secciones tienen laboratorios, por lo general son las que tienen los cubos, y los laboratorios están diseñados para explotar vulnerabilidades específicas. Normalmente, los laboratorios de las secciones, la idea de esos laboratorios es que uno puede explotar lo que se estudió en esa sección, o sea, como para hacer un repaso general de lo que se tocó en esa parte. Y la idea de esos laboratorios es practicar lo que te enseñó esa sección y dependiendo del laboratorio hay que conseguir una flash o encontrar un dato para completarlo. O sea, en algunos casos va a ser ejecutar un comando en una máquina y ese output copiarlo y pegarlo para completar el laboratorio o quizás buscar una flash directamente en la máquina y ya está. Ahora, como tal en el examen y el reporte, ¿cómo es el examen? Te dan acceso a un laboratorio completo por 10 días. No es una certificación Proctores, como ya mencioné, no tienes que descargar ningún software ni meterte en ninguna página para nada. Se tiene un retake gratis con la compra del voucher, o sea, con la compra del voucher para el examen ya te viene con un retake en caso tal de que pierdas el primer intento. En esos 10 días la idea es conseguir al menos 12 de las 14 flags disponibles y se puede usar cualquier tipo de herramienta en el laboratorio, tanto Metasploit, SQLMap, lo que más te guste. No hay ninguna limitación como por lo menos en temas de Offensive, que sí hay limitaciones con algunas herramientas automatizadas. En este caso no ponen problema con ninguno. Y no te dan un día extra para el reporte, se debe hacer en esos 10 días. O sea, no toca esos 10 días toca repartirlos para hacer unos días el examen y otros días el reporte. No es como, por ejemplo, también en Offensive, que en Offensive normalmente son los días del examen y luego un día del reporte. En este caso no es así. ¿Cómo es el reporte? Al entrar al examen se puede descargar una plantilla que la plantilla, por lo menos la parte inicial, es parecida a la que se está viendo acá. Esta plantilla la puedes modificar como te guste. Si hay alguna sección que quieres modificarla o quieres quitarla, muchas de esas secciones se pueden quitar por completo porque son opcionales. Hay otras que sí son obligatorias. Las que son obligatorias, por lo general, están en el módulo que enseñan a cómo se hace el reporte. Debe ser un reporte profesional similar al que se haría en un entorno real. ¿A qué me refiero con esto? No sé si alguno habrá leído quizás un write-up en el pasado. En este caso, los write-ups son como un poquito más informales,
pero para el CPTC no toca hacer así, sino que toca ser un poquito más profesional, toca ser un poquito más técnico incluso en algunos casos. Y otra cosa importante, el reporte debe presentarse en inglés. Mis errores en el reporte. En mi caso, una de las cosas que yo fallé principalmente fue en las imágenes, que no le coloqué nombres descriptivos, por lo menos en mi primer intento. Entonces, en ese primer intento, había momentos que yo estaba haciendo el reporte y no encontraba la imagen correcta y me tocaba buscar entre todas las imágenes y perdía mucho tiempo. No guardé el output de todos los comandos. Hubo muchos comandos que me tocaba, todos los comandos tocar normalmente colocarlos en el reporte. Y si uno no los coloca, entonces toca volver a lanzar el comando para volver a guardar el output y poderlo colocar en el reporte. Entonces, en mi caso, yo perdí mucho tiempo por ese lado. No ir haciendo el reporte a medida que lo iba resolviendo. Eso también fue un fallo por mi parte porque, como bien dije, son solamente 10 días. Toca como organizarse muy bien para uno poder, para que uno le dé bien el tiempo. Y no haber usado herramientas para hacer el reporte, que eso como tal fue mi primer intento. Ahora, también tuve algunas cosas buenas en el reporte, que tomé muchas fotos descriptivas de los ataques, o sea, todos los ataques que yo llegué a realizar, todos tenían fotos. Eso era la parte buena y todos estaban muy bien detallados, que incluso habían algunos que yo colocaba como el flujo del comando, que eso lo recomiendo también. Tener bien documentado la intrusión a cada máquina, o sea, yo tenía un blog de notas adicional, un Obsidian, donde yo iba colocando cada cosa importante del examen, que si cómo me metí en una máquina, que qué comandos ejecuté y ese tipo de cosas. No guarda los outputs, eso fue lo único malo, pero sí tenía todo eso bien anotado. No haber colocado persistencias para mantener el acceso a las máquinas, porque había máquinas que a lo mejor quizás se reiniciaban o me fallaba la conexión por algo, y como ya tenía una persistencia, ya directamente me conectaba y ya estaba, o sea, activaba la persistencia y me conectaba, o me metía directamente como el admin o como root o como sea. También otra cosa bastante buena es que pude, o sea, yo creé una carpeta donde estarían todos los exploits y los scripts que yo iba subiendo. Que en este caso era que si TMP Pwn o la carpeta TMP en Windows. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque en el reporte hay una parte, hay una sección que toca colocar qué cambios se hizo en la máquina y qué cosas se subieron en la máquina. Entonces es mucho más fácil si uno los tiene organizados. Algunas herramientas que yo usé para el reporte fue por lo menos la de Sysrector, que en mi primer intento no lo usé, en mi primer intento yo me fui directo usándolo con Word y eso fue un fallo porque esta de Sys Rector es muy cómoda para hacer el reporte. Primero queda muy bonito. Segundo, es bastante intuitiva de usar. Y tercero, también te hace tus esquemas como más bonitos y todo te queda como, o sea, te ahorra mucho trabajo en general. Entonces esta es una de las herramientas que yo recomiendo. Puedes descargar las plantillas, esas están totalmente libres, no hace falta como subirlas ni nada adicional, sino que ya ahí mismo en el repositorio que recuerda estaba para descargarlo. Flameshot, no sé si alguno lo ha usado, es una herramienta para para hacer capturas de imágenes en la pantalla, o sea, para hacer capturas de pantalla, pero como estilo de imagen. Y DL, que eso fue un fallo que yo tuve en mi primer reporte. Esto es una mejora que yo hice en el segundo. En mi primer reporte yo me confié de mi inglés y yo no soy tan técnico en inglés, o sea, yo sé hablar inglés, pero no tengo un inglés tan técnico y eso fue una cosa que me corrigieron en el examen. Como tal, mi experiencia ya realizando el examen. En mi primer intento, yo estuve un total de 104 horas. Si ustedes dividen 104 horas entre los 10 días, son 16 horas y media prácticamente. Hubo días que era un poquito más, un día que era un poquito menos, pero más o menos era por allí. Entonces, andaba muy estresado, nada, no tenía, prácticamente no dormí esos días. También tuve una imagen errónea de cómo era el examen. Yo pensé que iba a ser mucho más ETF. Al final no, al final era un entorno mucho más realista. Me sentí muy estresado, también sumándole el tema de que estaba durmiendo muy poco y casi no estaba descansando. Llegué a puntos muertos muchas veces, que eran puntos que estaba tan estresado y tan bloqueado mentalmente que no sabía cómo seguir. O sea, que era como que no sabía ni siquiera ya un punto que estaba haciendo exactamente. Y pensaba excesivamente sobre el examen antes de dormir. Incluso me llegó a pasar en un par de ocasiones que cuando me iba a dormir,
yo en vez de soñar cualquier otra cosa, lo que estaba soñando era yo resolviendo la máquina. Entonces ya estaba como muy traumado con ese tema que no lo podía sacar de mi mente. Y eso fue un grave error, por lo menos en mi primer intento. Y otra cosa que me pasó es que no empecé a, o sea, empecé a sentir que yo no iba a ser capaz de completar ese examen, o sea, que el examen que me iba a sobrepasar, que ese examen no era para mí, que me faltaba estudiar mucho más, que yo era muy malo, ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos también me pasó mucho en el primer intento. Pero a pesar de todo, también tuve algunos aciertos. Por lo menos tenía todas las herramientas que podía llegar a necesitar para hacer el examen. Yo tenía una carpeta que era de la carpeta Tools, donde tenía todo. O sea, si necesitaba Rubeus, la tenía allí. PowerView también lo tenía allí, que si necesitaba Chisel, que si necesitaba cualquier cosa que yo aprendí en los módulos, todas esas herramientas que tocaba descargar, todas las tenía ordenadas. Y las tenía ordenadas como para saber exactamente para qué servía cada herramienta. Entonces, si yo estaba, dependiendo de la situación en la que yo estuviera, yo ya sabía en qué carpeta tenía que meterme y dónde estaba la herramienta que necesitaba. Estuve usando una VM con Kali, que eso fue un punto bastante bueno porque en uno de los casos esa VM me falló. Pero claro, como yo tenía snapshots de la VM, sencillamente me volví un snapshot anterior y pude reparar todo. Y me tomé mi tiempo para entender los temas en el módulo, que no solamente los resolvía, sino que yo hacía el laboratorio como ellos decían que tenía que hacerse, pero luego me quedaba un rato más probando otras cosas, probando otros ataques, probando otras maneras alternativas de hacer los ataques. Y en general no me quedaba solamente con lo que ellos me intentaban enseñar, sino que intentaba ir un poquito más allá, como en general intentar explotar lo que enseñaba el módulo completo y no solamente esa sección. Y bueno, algunos errores adicionales también de mi primer intento es que no estaba abierta la posibilidad de fallar. Yo sentía que yo tenía que hacerla sí o sí, que yo tenía que completar la certificación y que esa certificación la tenía que sacar porque sí, o sea, no tenía opción a fallar. No tomé ningún descanso. Esas 16 horas que yo les comenté que estaba trabajando, me despertaba, hacía el desayuno, hacía un café y me sentaba más o menos hasta las, por ahí 12 creo, 12 de la noche quizás. Entonces todos los días estaba en eso. No creé snapshots de la VM, no como tal no las creé, o sea, sí tenía snapshots, pero yo tenía una carpeta que era donde tenía todo lo que estaba haciendo del CPTS. Entonces yo, claro, esa carpeta le iba haciendo copias de mi máquina host, pero como tal snapshot de la VM no la tenía. Entonces en el caso que me falló a la VM, me tocó reinstalar el Kali y volver a subir la carpeta que se me había borrado. Entonces, por eso digo que tenía snapshot, pero aquí como que resalto que no la tenía, era por eso. Usé la Mac. En este caso, yo por lo menos con Fluid tengo una Mac, pero no recomiendo que utilicen la Mac por problemas de la arquitectura. La arquitectura RM da muchos problemas con algunas herramientas. O sea, algunas herramientas que yo intentaba ejecutar directamente me fallaban porque me decían que no encontraban una llamada al sistema o ya cosas más relacionadas al procesador. Entonces no les recomiendo eso. Pero ahora ya hablando sobre mi segundo intento, tuve muchas mejoras en general. Aún así, o sea, necesité bastantes horas, necesité 126 horas para completar todo, pero si sacan la cuenta es un poquito más razonable que 16 horas al día. Esta vez estaba más calmado, fui a mi ritmo, no me sobreexigí, yo iba más tranquilo, iba con mejor ánimo. Eh, Tampoco me sobreexigí demasiado, que no estaba pensando de que, incluso llegó un punto que dije, si yo fallo este intento también, pues no pasa nada, compro otro voucher y ya está. O sea, no es tampoco para tanto. Tomé descansos cada una hora, o sea, más o menos cada una hora me levantaba, hacía estiramientos, a lo mejor salía a la tienda y compraba algo, ese tipo de cosas para no solamente estar pensando en el examen, sino también como desligarse un poquito de eso y liberar un poquito más la mente, o sea, estar más tranquilo en general. Y me organicé mucho mejor, tanto para las comidas y todo eso, que en el primer intento yo fallé mucho con eso, en el tema de comidas y así yo esos días me la pasé prácticamente pidiendo comida nada más. O sea, solamente me hacía la cena y el desayuno y el almuerzo siempre compraba.
En cambio, en esta ocasión, pues ya en las noches me hacía un almuerzo, o sea, me hacía que si un arroz, que si un pollo, que si alguna cosita, y ya solamente era de calentarlo, y ya eso me hizo también como que tuviese más ánimo porque me desestresaba al estar cocinando también. Y no pensaba excesivamente en el examen antes de dormir. Esos días sí no tuve sueño sobre el examen, ni nada relacionado. Estuve tranquilo, dormí bastante bien. Y en parte también aquí me gustaría resaltar que una parte de esa mejora yo la tuve gracias también a un compañero que él me ayudó a ver las cosas de manera diferente, que fue Rodrigo Flores, para hacerle una mención aquí también, que él me ayudó a ver de que no pasaba nada si yo fallaba, que lo importante era que yo disfrutara el examen. Entonces, por eso en este segundo intento tuve una mejora como muy grande, a mi parecer. Entonces, también gracias a él, por si acaso está viendo también el MIT. Mi segundo intento, algunos aciertos, aprendí a manejar mejor el estrés de la situación, ya no estaba, antes me la pasaba estresado cuando los ataques no me salían, ahora si un ataque no me salía directamente me sentaba, analizaba por qué estaba fallando y íbamos como más tranquilo a entender por qué estaba fallando el ataque, no era como que me bloqueaba por completo, sino que ya iba como mucho más calmado. Me documenté mejor en los ataques que no pude lograr en el primer intento. Hubo ataques que a lo mejor hice y no me salieron bien, o quizás sí era el ataque, pero entonces no sabía exactamente cómo explotarlo, ese tipo de cosas. Y esos días que yo estuve, ellos te dan como 15 días para que te prepares cuando pierdes el primer intento. Entonces, en esos 15 días, yo me estuve también repasando, estuve viendo write-ups, write-ups de máquina de hack the box, para pensar de manera diferente. O sea, yo en eso, cuando yo estuve leyendo esos write-ups, no era tanto como para entender cómo ellos resolvieron la máquina, sino para mirar cómo ellos llegaron a la conclusión de que esta máquina era vulnerable por eso. O sea, la idea era entender su mentalidad, o sea, su manera de ellos mirar la máquina y de analizar la situación para llegar a la vulnerabilidad. Entonces, ese tipo de cosas, yo estuve leyendo write-ups, pero para enfocarme en eso, o sea, como para entender cómo hacían ellos, para yo también hacer lo mismo. Y analicé cosas que hice mal en mi primer intento y busqué cómo mejorarlas. O sea, muchas de las cosas también que les comenté antes, de que a lo mejor fallé en algunas cosas de que no tomaba descanso, de algún un ataque que no me salía del todo bien, ese tipo de cosas, como que me senté un día a analizar y dije, bueno, vamos a ver qué me falló, o sea, qué fue lo que yo hice mal. Y empecé a tomar una libreta, empecé a tomar notas de que, bueno, yo siento que me falló esto, siento que me falló lo otro. Y luego empecé como a trabajar en punto por punto, que eso es algo que yo recomiendo en caso tal de que falle en el primer intento también. Y en este caso usé una ThinkPad, o sea, yo tengo ya una ThinkPad y en esta he usado una Intel, o sea, es una Intel y ahí sí funciona bien cualquier herramienta y no da error por procesador, no da error de ningún tipo. Entonces les recomiendo más que utilicen en caso tal un procesador Intel, o sea, un PC con procesador Intel. Aún así, en mi segundo intento tuve algunos errores. El primero, que es como el más grave, es que hice el examen en un Debian nativo. A mí me gusta mucho tener que si Debian, que si Kali, por lo menos en mis computadores. Pero para el examen yo no recomiendo hacerlo directamente en un nativo, sino que lo hagan mejor en una VM, porque así en una VM pueden hacer snapshots, pueden tener como, si en caso tal de que la VM falle por algún motivo, lo pueden recuperar más fácil. Entonces, es como mejor en general, incluso ellos, los mismos de Hack the Box, recomiendan que se haga así. Tuve Tunnel Visual sobre algunas vulnerabilidades. Con esto me refiero de que hubo vulnerabilidades que a lo mejor no eran un rabbit hole, pero yo me enfocaba de que era por ahí y estaba 100% seguro de que era por ahí. Y luego de horas de hacer pruebas me daba cuenta que no era por ahí, que me había equivocado, o que a lo mejor sí era por ahí, pero era un poquito diferente. Entonces, eso también es como que les recomiendo en estos casos, cuando les pasa algo así, levántense un momento, tómense un descanso y como que liberen la mente para volver a tomar donde estaban tomando la máquina. Y me preocupé mucho porque el reporte quedara bien, aunque ya estaba bien. Yo terminé el segundo intento, lo terminé en 7 días y los últimos 3 días me los pasé. El primer día terminé el reporte, quedó todo bastante bien y mis otros 2 días me lo pasé todo el día leyendo el reporte, buscando cualquier cosita que yo viera que estaba mal hecha.
que si me faltaba una coma, que si me faltaba un punto, que si me faltaba un tecnicismo que no se entendía del todo bien, ese tipo de cosas. Estuve muy obsesionado con eso y es algo que no les recomiendo porque o sea, llega a ser un perfeccionismo muy que es contraproducente, porque incluso yo pude completar sin problemas el examen mucho antes. Ahora, algunas recomendaciones generales. Por lo menos el ProLab de Dante es recomendado por todos los que tienen la CPTS. Yo en mi caso no me la hice, pero con todos los que he hablado que tienen la CPTS, siempre dicen que el ProLab de Dante es una copia calcada del examen. Entonces, cualquiera que se pueda permitir el ProLab, es recomendable que se lo compren y que lo empiecen a practicar también. eh, Cuando se esté haciendo un laboratorio del PAD, lo ideal es que te esfuerces por practicar todo lo que puedas. O sea, no es que, la idea no es que sencillamente te quedes allí pensando de que, bueno, lanzo estos comandos, resuelvo esta máquina y ya está. Sino de que vayas un poquito más allá, o sea, de que digas, bueno, esta máquina era vulnerable a esto, pero ¿a qué más también puede ser vulnerable? Y empieces como a practicar también allí. O a lo mejor que ellos te enseñan una manera de explotar algo y no te quedes solamente con eso, sino que empieces como a mirar maneras alternativas de llegar a lo mismo. Porque hay veces que a lo mejor no te funciona de una manera y, o sea, en el examen no te va a funcionar un comando de una manera, pero te funciona de otra, o te funciona con otra herramienta. Entonces, ese tipo de cosas es recomendable también que las miren bien, que practiquen bastante para que lo puedan lograr. Y si te lo puedes permitir, también sería bueno que se adquiriera el VIP de Hack the Box. Eso te permite, te da acceso a todas las máquinas retiradas de Hack the Box, que yo recomiendo que sí, el que pueda se las haga, porque tienen great apps. Todas tienen great apps. Entonces, ¿por qué digo que esto es bueno que se las haga? Porque como tienen great apps, pueden ayudarse no solamente como a resolver la máquina, porque no es tanto como lo primordial, sino a entender cómo ese pentester, ese hacker, llegó a la conclusión de que esa máquina era vulnerable por allí. Entonces, normalmente los write-ups ayudan mucho a eso, a que uno entienda como esa mentalidad de por qué ellos vieron que era por allí. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene el VIP, uno puede acompañarse del write-up y puede acompañarse de lo que está haciendo la máquina. Entonces, uno se puede meter en la máquina y viendo la situación, uno va diciendo, bueno, él llegó a la conclusión de que esto era vulnerable por esta situación. ¿Cómo puedo llegar yo a esa conclusión también? Entonces empiezas a investigar por allí. Y por eso es algo que yo recomiendo. Y sobre todo, el punto más importante, que esto fue una de las cosas que yo fallé en mi primer intento, que fue las que Rodrigo también me ayudó a entender, que es que hay que disfrutar ese examen. O sea, ese examen, la idea del examen es disfrutarlo porque es un laboratorio tan bonito, o sea, tan completo, o sea, tiene tanta cosa que difícilmente se vuelve a ver un entorno así. O sea, eso es algo que es como de una sola vez que uno va a poder disfrutar algo así. Entonces, es recomendable que se tomen su tiempo, tomen buenas notas, que practiquen todo lo que quieran. Tienen libertad completa de hacer lo que ustedes quieran. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan, que se tomen su tiempo y no vayan tampoco con un mal ánimo, sino que vayan con un buen ánimo de que aunque fallen, no pasa nada. O sea, si fallan, está bien. Que en su segundo intento ya lo logran, que fue lo que pasó conmigo. En mi caso, yo fallé en mi primer intento y aún así en mi segundo intento ya lo hice bastante mejor. Incluso también como yo pude, al final hice lo de disfrutar del examen, me llevo una bonita experiencia de eso. Entonces yo se los recomiendo. Y esto era por todo, por lo menos por mi parte. Ya los dejo con Julián para que podamos entrar con las preguntas y respuestas sobre el mitad. Listo, muchísimas gracias, Renzo. Bueno, la invitación a todos aquí es que puedan escanear el QR para evaluar la encuesta. Vamos a iniciar con la sección de preguntas. Recuerden que a través de la sección de Q&A pueden realizar todas las preguntas. Bueno, eh, la primera pregunta la hace Juan Patarroyo. Dice, ¿qué herramientas recomiendas para enumerar y atacar entornos de Active Directory? Bueno, a mí me gusta mucho Power BI. Yo Power BI siento que es como la más completa porque no te automatiza al 100% todo,
pero te ayuda bastante en la mayoría de las situaciones. Un poquito más manual, pero cuando la aprendes a usar bien, está muy completa. Ahora, si no quieres algo tan manual, la segunda mejor opción es Bloodhound y aprender a usar Bloodhound. Ese de Bloodhound es bastante chévere porque te hace como un gráfico de qué usuario tienes permiso sobre qué usuario, qué grupos tiene permiso sobre qué máquinas y ese tipo de cosas. Entonces, yo diría que esas dos serían mis recomendaciones principales en aprender. Listo, perfecto. Ahora nos vamos con nuestra siguiente pregunta. Nos dice Fernando Romero, ¿recomendarías las CPTS a otros profesionales? ¿Por qué sí o por qué no? Yo la recomiendo por completo, incluso tanto por precio como por calidad del examen, yo siento que está muy, muy bien. No es por lo menos como en otros casos, que son certificaciones muy caras y los exámenes no son tan buenos, o fallan mucho, o tienen muy mal soporte. En mi caso, por lo menos en este examen, yo tuve un problema, que olvidé mencionar eso, yo tuve un problema en una parte del examen y ellos me dieron muy buen soporte de cómo solucionar ese problema. Entonces, yo por lo menos en este caso, yo la recomiendo porque tanto calidad, precio, siento que está muy bien. Y ya, ¿qué tipo de profesionales se la recomendaría también? Principalmente a semi-senior y senior, aunque también, como dije, junior también creo que les pueden hacer, pero les va a tocar estudiar un poquito más. Listo, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta de Manuel Villagómez. Dice, ¿qué prerequisitos consideras que se debe de tener antes de entrar al curso y o dar el examen? Ejemplo, básico Windows, básico Linux u otros. Yo diría que no tanto por ese lado, sino más como soltura a nivel de que si hayas hecho máquinas de box, si a lo mejor has hecho máquinas retiradas o activas, porque te va a entrar, o sea, vas a entrar como más, vas a tener una metodología un poquito mejor que al momento de empezar a hacer el curso. Igual en el curso hay una parte que ellos te enseñan cómo hacer exactamente ese proceso de aprendizaje. Entonces, el proceso de no solamente quedarte con lo que te enseña el curso, sino de cómo armar tu propia metodología, de cómo tienes que ir mirando las cosas. Igual el curso está como pensado para que, aunque tú no tengas tantos conocimientos, lo puedas llegar a sacar. Entonces, yo te diría que no hace falta tanto como una preparación desde un inicio, o sea, que ya vengas como con conocimientos previos, pero si vienes con conocimientos previos, va a ser incluso hasta mejor para tú poder mejorarlos al momento de hacer los módulos. Listo, bueno, antes de continuar con las preguntas, les hago un recordatorio que pueden diligenciar la encuesta. Para nosotros nos sirve mucho para mejorar cada meetup y también conocer los temas que ustedes, digamos, les interese para nosotros tenerlos en los siguientes webinars. Bueno, seguimos con nuestra siguiente pregunta de Simón Correa. ¿Cómo es tu metodología para tomar notas mientras haces el examen? Bueno, digan, eso cambia mucho dependiendo de la situación. Yo por lo menos si estoy probando una web, a mí me gusta tener un Obsidian y voy tomando notas de que el primer H1 sea la IP de la web o el dominio de la web. Entonces, en ese dominio de la web yo coloco que puedo alcanzar desde ese primer dominio, que si puedo alcanzar un panel de login, un dashboard, que si puedo a lo mejor subir imágenes, ese tipo de cosas, tomo notas por completo de todo eso. Luego hago un H2 que sea a lo mejor de cada funcionalidad que conseguí en el H1, que en este caso, digamos, ya probé, lo enumeré todo y en el H2 coloco el dashboard, por ejemplo. En el dashboard que hay, que si a lo mejor puedo acceder a una parte de una cuenta, que puedo subir una imagen, que puedo modificar mi descripción del usuario, ese tipo de cosas voy tomando notas y voy creando como H2 de cada cosa. Y ya ahí voy como haciéndolo como en esa estructura más, no me acuerdo cómo se llama bien eso, pero es como en especie de pirámide, porque voy con un H1 que sería el dominio principal, H2 que sería como cada funcionalidad, y H3 que sería de cada cosa que he probado en cada funcionalidad. Y eso por lo menos en web. Ya si estoy en una máquina como tal, hago algo similar, pero ya lo primero sería la IP de la máquina, luego sería todos los puertos que tenía abierto esa máquina,
qué cosas puedo alcanzar en esos puertos sería el H2 y en el H3 qué cosa probé contra esos puertos. Entonces yo por lo menos me organizo así, con un Obsidian y voy haciéndole esa estructura. Listo, perfecto. Recuerden que también al diligenciar la encuesta pueden participar por un Amazon Gift Card de $50. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, entonces por términos de conocimiento y precio, ¿es mejor hacer CPTS que OSSP? Yo creería que sí. Incluso yo estoy hablándolo con algunos compañeros que tienen las dos, que tienen OSCP y CPTS, y OSCP para el precio está muy sobrevalorado. O sea, en cambio el CPTS está muy bien en precio. Y yo les recomendaría, si se pueden permitir eso, que mejor se compren la suscripción anual de Hack the Box Academy, porque así les quedan acceso a muchos más módulos que pueden también aprovechar y hacer. Pero toda la conclusión que yo llegué hablando con otros que tienen el USCP me dicen siempre de que el CPTS es mucho más completo, es un examen mucho más realista y también que el nivel de precio está muy bueno. O sea, incluso yo diría que está hasta muy barato también comparado con el examen para el que lo vaya a hacer. Cuando hagan el examen se van a dar cuenta que en verdad está muy barato porque es un entorno muy bien montado. Y también sobre todo el tema del soporte, que como mencioné, ellos dan muy buen soporte. Y hay una parte, una cosa que olvidé mencionar, que cuando uno falla el primer intento, ellos hacen una review personalizada. O sea, no es como por lo menos en Offensive, que en Offensive es como una plantilla de que fallaste por tal cosa y ya, o sea, no te dan como un feedback tan amplio. En cambio, en esto sí te dan un feedback como de 2.000 o 3.000 palabras, de qué cosas puedes mejorar, de qué cosas a lo mejor te faltaron probar, y ese tipo de cosas que te van a ayudar bastante, te van a ayudar mucho más que por lo menos el OCCP. Listo, perfecto. Bueno, por acá nos preguntan, ¿te gustó el swag que da Hack the Box por haber pasado el examen? Aquí lo tengo. Aquí tengo por lo menos la camisa. La certificación todavía no me llega. La certificación me llega, creo que entre 3 a 5 semanas, algo así me habían dicho. Eso sí llega un poquito más, tarda un poquito más, no sé por qué, pero bueno, por lo menos la camisa me gustó, está muy bonita. Sí, está muy chévere el diseño. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿sientes que para la búsqueda laboral es recomendada la CPTS? Tristemente no, de momento todavía no tiene tanta fama como debería. O sea, todavía se siguen viendo más otras certificaciones, que si de certificaciones de INO, certificaciones de OPSEC, que no son, o sea, que no necesariamente son malas, pero que también, o sea, no se valora por lo menos otras que también son muy buenas, por lo menos Hack the Box. Yo por lo menos yo siento que Hack the Box es un sello de calidad, o sea, todo lo que diga Hack the Box sí o sí va a ser muy bueno porque siempre se va a aprender. En cambio, en las otras a lo mejor son cosas que se pueden conseguir muy fácilmente esa información y a lo mejor no te enseñan tanto. Pero yo diría que la CPT se debería o sea, de mirarse mucho más, incluso que un SCP, porque siento que te enseña mucho más y te prepara mucho más. Ok, listo. Oscar Carvajal nos pregunta, ¿puedes compararla con la EJPTB versión 1 o CEH Practical? No tengo ninguna de las dos y no conozco a nadie que tenga ninguna de las dos. Aún así, por lo que yo sé de por lo menos del EJPT, que tengo un compañero que la tiene, él comentó de que era un poquito más básico, pero que aún así estaba muy bueno, o sea, que era como una buena certificación para empezar, o sea, para alguien que no tenga nada de conocimiento. Entonces, quizás sería una buena idea primero sacarse el JPT y ya luego sacarse el CPTS como para ir con un poquito de mejor, o sea, para que se le haga un poquito más fácil, pero yo no te sabría decir exactamente si es una mejor que la otra, porque como que cada una es buena para una cosa, o sea, una es buena como para aprender mucho más y otra es buena para iniciar. Entonces, ya ahí depende de lo que tú necesites. Ok. ¿En qué nivel pones la CPTS? ¿En nivel básico, medio o difícil? Yo la pondría en difícil, yo diría que es difícil, porque es que sí está muy o sea, es que es muy, está muy compleja. Esos 10 días que te dan para hacerle el examen se sienten poquitos. O sea, yo pensé en un principio que iban a ser demasiados días. Y cuando empecé a hacer el examen, me di cuenta que me quedé corto. Incluso en mi primer intento, yo logré como
como un 60% del examen más o menos, y el otro 40% no estaba ni cerca de lograrlo. Entonces sí te digo o sea, sí está muy difícil. Listo. Freddy González nos pregunta si sí o sí es necesario saber inglés. Sí, es necesario que sepas inglés. A ver, tú lo puedes hacer también con DeepL, pero lo malo de DeepL es que hay algunas expresiones que no las traduce tan bien. Entonces, ese tipo de expresiones te toca corregirlas. Y yo te recomendaría que uses principalmente DeepL, o sea, que hagas el reporte en español todo lo que puedas y lo vayas traduciendo con DeepL, pero luego ya tú por tu cuenta lo vayas corrigiendo manualmente, porque si no, entonces a lo mejor te pueden decir que hay alguna cosa que no explicaste tan bien o que a lo mejor usaste sinónimos como que no eran y ese tipo de cosas. Listo. Dice, la CPTS con otras certificaciones de otras plataformas como OffSec o INE, ¿a cuál podría compararse para hacerse una idea? Dice Juan Osorio. Mm, es que, a ver, yo por lo que estoy hablando con algunos compañeros del USCP, me contaron que el USCP era muy básico, tanto en temas de vulnerabilidades para intrusión, como en temas de Active Directory y así. Entonces, no te sabría decir, o sea, como comparártela exactamente de que no, esta se parece a tal, porque es que el CPTS es muy único, o sea, tiene su propia esencia, y eso es lo bonito de esa certificación. Pero yo sí te diría que es mejor, por lo menos por lo que me han contado, sobre lo que me han contado del OSCP, que es mucho mejor el CPTC que lo SCP y que las de INE no te sé decir porque no tengo como tal como para compararlas, pero por lo menos que el JPT te va a darme una base más completa, por decirlo así. Listo. Dicen, nos preguntan, ¿consejo que darías para los que están entrando al mundo del hacking, de ciberseguridad? Dice postdata, ¿dónde puedo ver la repetición de este webinar? Antes de que respondas, Renzo, este webinar va a estar montado en YouTube en los canales de Fluid Attacks próximamente, yo creo que la siguiente semana, para entonces pueden estar pendientes de nuestras redes sociales. Ahora sí, ¿qué consejo les darías, Renzo? Bueno, una de las cosas más importantes que yo creo que tiene que tener uno en el área es, o sea, aprender a ser resiliente, o sea, que no, a seguir insistiendo, ser persistente y no frustrarse tan rápido cuando las cosas no le salen a uno, sino de seguir intentando que cuando falles tú no te sientas de que, bueno, fallé, ya soy malo por esto, ya no sirvo por eso, sino de que este fallo que yo tengo en este momento es algo que yo puedo mejorar y si lo mejoro voy a hacer una mejor versión de mí que la que yo era en ese momento. Entonces, ese es como lo ideal. Ahora, si te refieres más a como que empezaría a estudiar yo si volviese a empezar desde cero, yo te diría que me metería en TryHackMe porque es como una plataforma un poquito más orientada a personas que están empezando. Pero yo por lo menos en mi caso, yo aprendí todo lo que sé con Hack the Box. O sea, yo desde un inicio, yo empecé a hacer máquinas de Hack the Box, fallaba todo, y por eso digo que es muy importante no quedarse con ese fallo, sino como seguir a pesar de que haya fallado. Entonces, yo en mi caso, como estoy diciendo, fall, o sea, intentaba hacer las máquinas activas porque no tenía para comprarme el VIP en ese momento. Entonces, a las intentaba hacer, fallaba, las volví a intentar y volvió a fallar y así estaba todo el tiempo hasta que en algún momento me empezaron a salir. Entonces, yo te recomendaría esas dos cosas principalmente. Listo. Bueno, antes de seguir leyendo nuestras últimas preguntas, recordatorio, recuerden que a través del QR pueden calificar la charla del día de hoy y pueden participar por un Amazon Gift Card y en el chat van a poder encontrar el link donde van a poder registrarse para nuestro siguiente meetup que vamos a hablar de la OSMR. Bueno, continuamos con nuestra siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo puede tomar la preparación del examen con y sin estudio? No puedes hacerla sin el estudio, o sea, es obligatorio, tú tienes que hacerte el 100% del PAD, si no, no lo puedes realizar el examen. Ahora, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Va a depender mucho de cuánto tiempo disponible tengas. Si a lo mejor no estás trabajando
ni estás estudiando en alguna universidad o algo así, ahí posiblemente te sea mucho más fácil y la puedes hacer a lo mejor en 3 o 4 meses todos los módulos. Pero si estás estudiando o si estás trabajando, ya, por lo menos en mi caso, yo me tardé 8 meses. Entonces yo diría que por ahí sería un tiempo razonable, entre 7 a 8 meses quizás, algo así. Listo. Sergio Moreno nos pregunta, ¿recomendarías alguna certificación previa al HTV antes de CPTS? Yo diría que si uno se siente muy desconfiado, por lo menos todavía de uno, de la habilidad de uno, que a lo mejor hacerse el JPT primero. Pero a pesar de todo, yo también creo que la CPTS se puede sacar por su propia cuenta, porque como digo, al ellos obligarte a hacer todos los módulos sí o sí, tú tienes que aprender, o sea, no te queda de otra. No te queda de otra que hacer el módulo, aprender, resolver los exámenes, o sea, los laboratorios que ellos te coloquen para tú poder hacer después el examen final. Igual, yo te diría que eso, o sea, que si tú ya tienes una base por lo menos normal, o sea, una base que has hecho ya máquinas de DevOps, que se activas, retiradas, lo que sea, ya te puedes como empezar a meter a hacer la certificación sin problemas. Listo. Por acá nos dice, para la gente que está empezando el pentesting, ¿en qué tipo de pruebas de pentesting me puede ir mejor? ¿En cloud, mobile, web o de infraestructura? En ese caso, ahí cuesta mucho en un inicio. Yo en mi caso lo que yo hice fue probar todo. O sea, yo hice como que voy a meterme en web, en cloud, en mobile, en AD, todo ese tipo de cosas, hasta que yo empecé, o sea, que conseguí una donde yo dije, esta es la que me gusta. O sea, esta yo veo que me gusta más, veo que aprendo más, veo que las cosas que yo hago las disfruto, ese tipo de cosas. Entonces, yo te diría que pruebes todo y, o sea, digamos, prueba un mes haciendo cositas de móvil, prueba otro mes haciendo cositas de web, otro mes haciendo cositas de cloud. Y ya tú te vas a dar cuenta de cuál de esas cosas que has hecho te está gustando más. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a decir, ah, tengo pereza de hacerlo de cloud, prefiero estar haciendo lo de móvil, por decir algo. O ah, tengo pereza de hacerlo de móvil, prefiero estar haciendo lo de web. Entonces, en ese momento, o sea, es mejor que tú te pongas a hacer todo y ya tú, en base a eso, tú vayas mirando como que te gusta más. Listo. Y ya nuestra última pregunta dice, ¿harías algún día OSCP? Lo pensé, pero por lo que había comentado, yo creo que ya no me, no, o sea, yo si lo hago en este momento, será sencillamente por hacerlo. O sea, no siento que me vaya a aportar ya nada, porque es que por lo que me han contado es muy básica. O sea, es muy básica comparada con el CPTS. Entonces, yo no la haría por lo menos porque, además de que es muy cara, también es muy básica. Entonces, yo digo, es como para qué, o sea, no, voy a perder $1,600 en hacerla. En cambio, si yo, o sea, si yo tuviese que hacer alguna de Offset, quizás sería, bueno, ahorita me hice el Oswey, esa es la única que yo de Offensive que yo diría que sí vale la pena, de momento de las que me he hecho y de las que he preguntado, como que las que valen más la pena hacerse. Listo. Renzo, muchísimas gracias de verdad por tu presentación, por tus consejos. Si quieres, avancemos a la siguiente diapositiva. A todos, muchas gracias por su participación. Acá nuevamente les dejo nuestro siguiente meetup que se va a tratar de cómo obtener la OSMR. La vamos a tener en octubre 16. Aquí está el código QR o a través del chat pueden adquirir el para registrarse a esta. A todos, muchísimas gracias por su participación y espero que nos podamos ver prontamente. ¿Listo?